Las 12 a Bragado, un cuento de Haroldo Conti. Bien, ahora mismo, desde este invierno que empapa el pavimento y las paredes y las ropas y el alma, si tenemos lo que sea, esa infinita tristeza que se enrosca por dentro como una madreselva y en días así, justo asoma sus floridas puntas por las orejas y la nariz y los ojos. En días así, digo, cierro los ojos y veo ese largo camino polvoriento del verano que se extiende hasta el horizonte como un río seco bajo el sol. Es el camino de tierra entre Chacabuco y Bragado, ese mismo semejante a una áspera corteza de árbol viejo con tantos y tantos surcos, el almacén de don Luis Estéfano en una esquina de acacias hasta el año 33, y después para siempre en la memoria, y la de Iglesias a la derecha, más adelante, ya por el camino de Sastre, después de esa loma que trepa brevemente hacia el cielo y después el puente sobre el río Salado, que es el mismo límite entre los dos partidos, según dicen los carteles de chapa en una y otra punta. Y uno imagina que hay en el aire una línea invisible y que el aire es sutilmente distinto a cada lado de esa línea. Y ahora es lo que veo desde este húmedo y triste invierno. El tío Agustín aparece saliendo de la curva, un poco antes del almacén de Iglesias, a la altura del mojón de hierro fundido que casi tapan los pastos, del lado de Chacabuco todavía. Viene corriendo con sus largas piernas huesudas, perseguido por una nubecita de polvo y por un perro escuálido que ladra a sus zapatillas de badana. La gente del almacén lo aplaude hasta que trepa a la loma y se pierde tras ella. Plaf, plaf. El tío Agustín y el viejo Iglesias le grita a sus espaldas: ¡Dale, flaco! Porque el tío es puro hueso y una llama bien encendida que alumbra por debajo de su piel. Los ladridos del perro se sofocan detrás de la loma y el tío debe estar cruzando el puente. Hace 6 horas que largó punteando desde la Plaza San Martín en Chacabuco frente a la iglesia de San Isidro Labrador. Hoy es justamente la festividad de San Isidro, 15 de mayo, y se corre la vuelta del Salado o la fondo de las 12, es decir, la carrera de fondo de las 12 leguas a Bragado. El tío estuvo haciendo trote en la largada una hora antes de la partida. Tenía puesta una camiseta de frisa con el número 14 pintado en la espalda y unos pantaloncitos negros y las zapatillas de badana, y cuando el viejo Pelice disparó la bomba de estruendo, el tío pegó un tremendo salto y un grito y salió a los trancos. Plaf, 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 perseguido en la mañana neblinosa por una hilera de hombres semidesnudos. Entre ellos el loco Garbarino, que no pasaba del cementerio y se cansaba tanto de agitar los brazos y saludar hasta a los perros. Dio una vuelta a la plaza y cuando comenzaba a encendérsele aquella blanca llama enfiló por la avenida Alsina. Pasó punteando frente al bar japonés y rumbió serenamente hacia las quintas. El tío corre con la huesuda cabeza echada hacia atrás como un pájaro y a medida que entra en combustión sus trancos son más largos y más altos. La gente resbala como una mancha oscura por el costado de sus ojos y después del hospital municipal se corta, se disuelve, y cuando no hay más gente y solo queda por delante el camino pelado, el campo húmedo y la mañana olorosa, la llama le brota por los ojos y corre todavía más fuerte, más liviano. Los pasos de badana resuenan suavemente cuando golpean sobre las tablas del puente y cuando el tío se embala por la pendiente de la loma, al otro lado, ya en el partido de Bragado. La llama le brota a chorros a través de la piel, los ojos se le borran con tanto brillo y corre. Corre locamente bebiendo el aire perfumado de la mañana, los campos verdes inundados de esa blanca luz de mayo. Loco, caballo, desbocado, loco. En 3 horas más, a ese paso puede estar embragado, por lo menos en la laguna, pero un poco antes de Warnes, cuando ya asoman los palos del alumbrado entre los altos y oscuros árboles de la entrada, esto es antes de las vías del ferrocarril Sarmiento. Tuerce el tío hacia la izquierda y se lanza sin cambiar la marcha por el estrecho camino que bordea el monte de eucaliptus del campo de Cirigliano, cuyos negros árboles saltan desde hace un rato en el hueco encendido de sus ojos. El tío es ahora el tibio camino de tierra cruzado por frescas sombras que atraviesan sus largas piernas.
Corre y corre saltando las sombras húmedas, blandos terrones de tierra, solo y alado sobre este recuerdo, sobre puntos y líneas, sobre el raído invierno de mi tristeza, sobre años y tiempos, siempre volante, eterno, perenne corredor de las 12 abragado. El bravo tío Agustín empujando su intensa llama por aquel solitario camino recruzado por espantados cuises y liebres y pájaros que arrancan veloces un poco antes de sus pasos. Salta un alambrado y sigue la carrera a campo traviesa, llama y llama, fuego y fuego. Solo una vez llegó hasta el bragado porque el Tano Cersosimo, esto es, el gringo del pito como se lo conocía por aquellos años, lo siguió con un sulky, y cuando se quería desviar le cerraba el paso, lo golpeaba con el látigo y llegó con 2 leguas de ventaja sobre el chino Mota, nada menos. Pero cuando la gente lo aclamaba ya y el intendente se paró en el palco con un banderín en la mano, no lo pudieron atajar, porque saltó sobre la meta con un grito profundo y siguió de carrera hacia 25 de mayo. Muy campeón. El grandes piernas de acero de mi tío, el formidable tío Agustín. Eso fue en el 32, que batió todos los récords, aunque a él no le importaba eso, sino tan solo correr y correr. Pero las otras veces torció a derecha o a izquierda antes del bragado, aturdido por el campo, y algunos lo vieron y avisaron que el tío iba a los saltos entre las doradas espigas, o las oscuras hebras de pasto o las chalas que brillaban como vidrios y azotaban sus duras piernas, espantando liebres y pájaros y cuises. Y un día o 2 después lo hallaron dormido debajo del álamo Carolina, ese que se levanta solitario detrás del campo de Sirigliano, y que desde el camino real parece todo un monte, y que para el tío era su única meta reconocida, y hasta ella corrió por premio o por mero gusto, acompañado o solo. El día de San Isidro Labrador, o un día cualquiera mientras le duró por muchos años aquel berretín de caballo desbocado. Yo era pibe entonces y veía al tío joven como desde una enorme distancia a través de nieblas y velos, porque yo estaba por ser. No tenía sombra ni casi historia. Era tan solo presente, pequeño, mero estar y ver y sentir a la sombra de los grandes. Mi abuelo, ciego por terquedad, que un día prometió rezar 1.000.000 de Padre Nuestro porque dijo que se le había aparecido Jesús, carpintero como él. Mi padre, que entonces correteaba para el frigorífico La Blanca montado en un fragoroso Ford A, o la tía Juana, por siempre joven, que tenía un cuerpo para ella sola y una cama muy alta que olía a jazmín, y una escupidera de loza que parecía una sopera, y un novio que venía todas las tardes a las 5 y se marchaba apenas caían las sombras en el patio de baldosas con la parra de uva chinche y la bomba a pie de molino y por supuesto el tío Agustín, ese ansioso caballo del verano. A veces cuando pateo la calle cierro los ojos y aún sin cerrarlos lo veo pasar entre la gente, al trote con su pantaloncito negro y la camisa de frisa y el número 14 en la espalda, que siempre me falló en la guiñela. Lo veo, por ejemplo, trotar a las zancadas por medio de Corrientes o trasponer de un salto a Lem en dirección al puerto. Yo me suspendo y pienso, casi grito. Ahí va mi tío, hijos de puta. Miren, miren qué lindo loco. Pasa como entonces con la terca y dura mirada clavada en el horizonte, con las narices anchas de viento, cavando el aire con sus largas, muy largas piernas. Después crecí, eché sombra como un árbol y hasta yo mismo participé en la fondo de las 12 abragado, pero no pasé del cementerio. Cuando doblé por el hospital y vi a lo lejos los altos humos de los hornos de ladrillo, algo que, supongo, trastornaba al tío, el cual quería darle alcance a cuanto se ponía al fondo del camino, las sienes me empezaron a temblar y me dolían las encías como si fuese a echar un puñado de dientes. Al llegar al cementerio rodé con un grito entre polvo, sudores y piernas que pasaron zumbando al lado de mi cabeza. El tío, por ese entonces, trabajaba en la carpintería del pueblo, sobre el pasaje Intendente Beltrán, frente a la Plaza General Necochea o la Plaza del Mercado donde está hoy la estación de colectivos. Ahora cierro los ojos y me veo en la penumbra del taller con paredes de ladrillo a la vista y un espeso olor a polvo, sillas y elásticos que cuelgan de las vigas y al fondo la mesa de carpintero en la que trabajaba el tío.
A veces no recuerdo al tío, sino que mi pensamiento se sujeta de un objeto cualquiera y ese objeto cubre casi todo mi día. Hoy, por ejemplo, mientras cruzaba hasta el bar de Falucho, aguantando el viento que barría la avenida Santa Fe, me acordé de buenas a primera de aquella sierra de ingletes o de falsa escuadra que había en una punta de la mesa. El día crece lentamente alrededor de ese objeto. Lo rodea como la pulpa de un fruto y el día en todo caso vale nada más que por eso. Aquella sierra que había sido construida en Inglaterra en 1895, que en consecuencia había atravesado el mar embalada cuidadosamente en un cajón de pinotea, me atraía misteriosamente. Era una sierra montada sobre un bastidor, con una empuñadura negra como la de una ametralladora, y servía para cortar marcos, escuadras, ángulos, encastres y demás cortes de precisión. La veo ahora mismo en el aire, negra y pulida, y por fuerza. Al rato veo en la punta de la empuñadura al tío Agustín. Él se movía silenciosamente de un lado a otro del taller aporreando maderas, reparando vencidos elásticos de cama o reemplazándolos por otros nuevos que estiraba para encajarlos en el armazón en una prensa, especie de potro que giraba con bruscos chirridos metálicos. El tío era de una silenciosa precisión en todo. Yo me maravillaba que hombre tan silencioso y preciso en sus movimientos produjese a ratos tanto ruido de una vez. Por ejemplo, cuando se calzaba un pañuelo negro delante de su aguda nariz y echaba a andar aquella cardadora mecánica que era el supremo orgullo de la mueblería y carpintería al mercurio. El tío metía la lana apelmazada por un lado y ya mismo salía por el otro en blandos copos que caían lentamente dentro de un corralito de alambre de gallinero. La máquina rechinaba en la punta de las manos del tío. Por aquel tiempo había dejado de correr hasta el Álamo Carolina, pero después del trabajo emprendía largas caminatas hasta el Zanjón o el cementerio o el Prado Español o la Quinta de Pastore o la Estación del Pacífico, donde esperaba ver pasar al cuyano, que hendía la noche como un carbón encendido aventando sombreros y papeles. Los años lo habían enflaquecido aún más y un día que lo sorprendí inclinado sobre la fabulosa sierra de Ingletes, le vi brillar las blancas sienes y el emplumado mechón de pelos encanecido que le caía sobre la frente. Y esa vez sentí verdadero amor por el tío. Aquel ansioso caballo del verano que ahora descendía a la carrera a la larga cuesta de sus días. Yo, en cambio, trepaba los míos. Esos días me llevaron lejos del pueblo y cuando volví, algún verano después, y entré en el taller penumbroso, el tío levantó la cara por encima de la sierra y me observó con una mansa sonrisa por arriba del armazón de metal de unos lentes. La luz de la tarde penetraba por una claraboya y el tío flotaba, blando y casi transparente, en aquella luz polvorienta. Me preguntó qué tal estaba la Ruta 7. Por lo que recuerdo, fue la primera vez que habló conmigo demostrando cierto interés sobre algo concreto. Señal de que yo había crecido realmente y ahora era un hombre, al menos para él, que era la medida de mi tiempo. Siempre preguntaba sobre caminos. La Ruta 7 terminaba de ser reparada entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Eso lo alegró al tío. Ese mismo año había ido a pie hasta Luján, portando el estandarte de la congregación de San Luis Gonzaga. Me explicó que era cuestión de echarse a andar y no cambiar el paso, vendarse los pies y calzar botines bien armados. Volvió con el expreso Rojas y recién entonces notó que la ruta estaba levantada en algunos tramos. Fue toda una conversación. Por él me enteré de que el camino entre Chacabuco y Bragado seguía siendo de tierra, pero que ahora le habían puesto la electrificación rural y era probable que en un par de años le echaran encima el cemento. Ya no va a ser lo mismo, dijo el tío con tristeza. Seguía haciendo sus largas caminatas, pero ahora se extraviaba cada 2 por 3. Una vez lo trajo un vigilante que lo encontró perdido por el agua corriente, y otra el viejo Punta, que lo cruzó en el camino a Salto por el almacén de Cataño, y él le preguntó dónde quedaba el tiro federal, y el viejo entendió el estadio municipal, y como de todas maneras ambos quedaban para el otro lado, lo subió a la jardinera y lo trajo hasta la mueblería. Un día el tío, esto lo supe 2 veranos después, ya hombre entero y él más viejo y más flaco y el camino abragado todavía sin asfaltar,
Fue hasta la farmacia de Marino al otro lado de la plaza. Pero cuando llegó a la avenida Alsina, que fue asfaltada en el 32, bajo la intendencia de don Esteban Cernuda, la encontró de tierra, como cuando era chico y después mozo y corría ya en la vuelta del Salado. Los charrés y los sulquis iban y venían por la avenida de tierra, y algunos jinetes trotaban entre espumosas nubes de tierra. El tío, flaco y encorvado, vio con algo de sorpresa cómo avanzaba por el medio de la calle un landó, descapotado como los de la cochería Grossi hermanos con la señorita Lombardi en su interior. El coche se detuvo justo enfrente del tío y la señorita Lombardi asomó su cabeza, cubierta con una capelina de raso, y apuntándole con su sombrilla de seda estampada le preguntó por la abuela Adela que había muerto, si mal no recordaba, 6 años atrás. Él se quitó el sombrero, sonrió complacido a la tan señorita y se inclinó hasta que la sombra del carruaje desapareció de su vista. Naturalmente, no cruzó la avenida ni fue hasta la farmacia de Marino, porque en aquel tiempo la farmacia no existía todavía. Volvió al taller y el resto del día, hasta que vino la luz de la tarde, se sentó en un rincón, detrás de la mesa de carpintero, entre cajas de herramientas y rollos de elásticos y tablones de pino que olían a resina, y pensó en la muy dulce señorita Lombardi que para él, el tiempo le daba la razón, no iba a envejecer nunca. Quizá dentro de unos pocos días, pensó, si se entrenaba un poco podría volver a correr en la fondo de las 12 a Bragado. Ya no quedaban campeones, y en el tiempo que tardaba ahora cualquier buen fondista de la zona, él podía llegar a Bragado saltando sobre un pie. Cuando entró aquel melancólico rayo de luz por la alta claraboya, el tío echó a andar hasta el Prado Español. Días después, al cruzar la plaza, le dio un salto el corazón. Debajo de la pérgola que había sido echada abajo en tiempos de fresco, vio y hasta escuchó la banda del maestro Marsiletti. La banda tocaba aquel número de fuerza que le hacía temblar las piernas al tío. Tremigli insani del mio furore, Nabucco, acto primero, y que el maestro Marsiletti tarareaba y por momentos aullaba tratando de imitar a Tita Rufo. No solo estaba aquella pérgola que semejaba una jaula florida, sino que hacia el lado del palacio municipal vio brillar entre los oscuros árboles el lago artificial que mandó rellenar el intendente Barcam, y en el que el loco Garbarino se zambulló un 25 de mayo. La banda, con el maestro Marsiletti que blandía la batuta y un Avanti que se sacudía en la boca al compás de la música, parecía flotar en el aire de la pérgola debajo de una luz amarilla, como la que penetraba por la claraboya del taller. Después de Nabucco, tocaron Alegría de la Hoguera, una polca mazurca de Strauss, con la cual el maestro Marsiletti parecía remontar un vuelo, y la plaza comenzó a poblarse de muchachas y muchachos que en 2 hileras giraban por el centro alrededor de la estatua de San Martín, que de golpe había reemplazado a la pérgola y que en aquel tiempo era pedestre, no ecuestre, según se acostumbra por razones de economía, pues la partida que votó el Consejo Deliberante no alcanzó para el caballo, lo cual terminó por convertirse en una curiosidad y hasta en una atracción, hasta que en tiempo del gobernador Aloé, que era de Chacabuco, le pusieron el caballo y es así como cabalga ahora en el alto cielo de mi pueblo entre las espléndidas copas de los árboles, en dirección a la confitería San Martín, hacia la que apunta un dedo. En eso el tío vio pasar al Cholo Barrios, que según tenía entendido, porque estuvo en el velatorio, se voló la cabeza mientras probaba una escopeta de un caño calibre 20. Vio al cholo con sus bigotes renegridos, rancho, polainas blancas y un bastoncito con el pomo de plata que lo saludó con el brazo en alto, muy en su contexto. Lustroso caballero el cholo, gran amigo de violentas farras y fuerte apostador en las cuadreras y reñideros, propietario de un gallo ají seco, apodado Racoto, de origen peruano, que batió a todos los gallos de combate del 36 al 45. Otra vez el tío iba para el círculo obrero donde estaba cambiando el esterillado de las sillas y no pudo seguir de la avenida Alsina, pues se tropezó con la procesión de Nuestra Señora del Carmen, con el padre Doglia debajo del palio y los tanos Minervino y Visconti,
tocando la gaita a la cabeza, todos muy solemnes sobre la calle de tierra mientras las campanas de la iglesia batían a fiesta bien pulsadas por el viejo Santiago, gordas palomas de bronce por el aire limpio de la mañana. El último verano que estuve en el pueblo, este que pasó, fui hasta la vieja casa del abuelo y como siempre, después de los saludos y los mates, penetré en el empolvado taller del fondo. Tardé un rato en acostumbrarme a la penumbra, cegado como entré por el sol del patio, y en aquella momentánea ceguera sentí el tibio olor a maderas y a cola de carpintero, y oí el escamoso crujir de las chapas del techo recalentadas por el sol. Cuando mis ojos se fueron acostumbrando a aquel velado y quieto paisaje de objetos sepultados por el polvo, descubrí cada cosa en su exacto lugar, como si el tiempo no se hubiese movido y yo tornara de golpe a mi infancia. Allí estaba la tremenda cardadora motor, la carcomida mesa del carpintero y sobre ella, en un extremo, mi querida sierra de ingletes que apuntaba hacia la puerta. En la prensa había un elástico a medio tender, aquella suave pero insistente permanencia de las cosas, luego de tantos años y tantos cambios y tanto, recuperó por un momento ese firme presente de mi infancia, sin sombras ni pesos, errante edad de mi pueblo. De repente sentí un leve raspón junto al tablero de las herramientas y achicando los ojos vi emerger por detrás de la mesa la blanca cabeza del tío que estaba sentado en un banquito. Parecía un viejo pájaro, uno de esos viejos cóndores que con las raídas alas abiertas toman el sol en la jaula del zoológico. El tío se caló los anteojos que extrajo lentamente de su estuche a presión y me observó en silencio con sus ojos lagañosos, como de vidrio mellado. ¿De quién sos?, preguntó al cabo de un rato con una voz finita. Quería decir de quién era hijo yo, que es lo que se pregunta o cómo se pregunta a un muchacho cualquiera en los pueblos. Yo dije, el hijo de Pedro Isidro. Él cabeció y repitió para sí, sin reconocerme, posiblemente sin reconocer siquiera aquel nombre, Pedro Isidro. Pedro Isidro es mi padre, su hermano. Se levantó y caminó hasta mí, encorvado. Me echó una afilada mano encima del hombro y preguntó esta vez, ¿de dónde venís, muchacho? No preguntó qué tal estaba la Ruta 7, ni tampoco supe si por fin habían asfaltado el fabuloso camino a Bragado. Luego supe por la tía Teresa que en esos días se había encontrado en la esquina de la tienda Ciudad de Mesina con Pepe Provenzano, que pateaba como siempre la calle vendiendo billetes de lotería, y con Pancho Tonelli, ambos bien finados, lo mismo que la tienda que cerró allá por el 58. Después, cuando trató de volver a la casa no dio con la calle, y aunque pasó por enfrente de la puerta al recorrer el pueblo por tercera vez, no acertó a reconocerla. Por suerte se tropezó en la esquina del almacén inglés con el gordo de Nigris, otro muertito, que lo condujo, siempre tan gentil caballero, hasta aquella salteada puerta y se lo devolvió a la tía cuando ya oscurecía. Para Reyes vino la hija desde Buenos Aires y el tío se calzó los anteojos y le preguntó de quién era. A partir de ahí empezó a equivocar las puertas y los cuartos y a veces charlaba en los rincones del patio con personajes invisibles. No mucho después, como lo pronosticó la madre Benedicta, ni siquiera reconoció a la tía a la que confundió una vez con Martita Romero, su primer filo, y otra con Filomena Perrone, que fue reina de carnaval del Club Porteño en el 38. Acabo de volver del pueblo y por eso pienso tan fuerte en el tío, en esta podrida noche de invierno mientras bebo un semillón en el bar Falucho, en Fitzroy y Luis María Campos. Cuando fui a ver al tío lo encontré acostado en el medio de esa buena cama inglesa con cabezales de bronce y remaches de cobre y elástico de flejes que perteneció a la familia Mediavilla y compró en un remate de Warnes. Tenía puesto un camisón de frisa y un gorrito de lana y de tan flaquito y huesudo se perdía sobre la pila de almohadas. Hace meses que no sale de ahí.
Fuera de los límites de esa cama no reconoce nada en el mundo. A eso se ha reducido el suyo, aquella buena cama inglesa de bronce bien lustrado. Sin embargo, no la pasa tan mal. Siempre tiene algún muertito con el que charlar y por detrás de las barras de bronce ve cosas de hermosa extravagancia, como el corso del año 23 o el circo Sarrazzani, e inclusive el día en que el loco Garbarino ganó de tarro la fondo de las 12 a Bragado. Las 12 a Bragado, un cuento de Haroldo Conti.